Proclamemos la grandeza del Señor. Introducción. Siempre debemos tener presente cuál es el propósito para el cual Dios nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo, por entre todas las cosas creadas y por entre todas las criaturas que nos eligió a toda la raza humana con el único y exclusivo propósito para alabar y reconocer por medio de la proclamación la grandeza y la majestad de Dios y alabar y bendecir su santo nombre. Dice el libro de Efesios en el capítulo 1: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, por lo cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados por el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia para la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. En esta sola porción del capítulo 1 de Efesios, en 3 ocasiones se menciona este propósito de la humanidad, y por lo tanto, nosotros, quienes ya hemos conocido dicho propósito, debemos proclamarlo. Por eso es el propósito de este seminario, para conocer cómo llevar a cabo este gran propósito. En la antigüedad, Dios le había dado a conocer a Moisés en el libro de Éxodo, capítulo 34, desde el verso 1. Y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra, como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate, pues, para mañana, y sube de mañana al monte Sinaí, y prepárate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni perezca alguno de todo el monte, ni ovejas, ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube, y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó:
Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró, y dijo: Sí, ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos. Vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y él contestó: He aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo, y haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá a todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda que yo haré contigo. Este maravilloso pasaje bíblico nos muestra una demostración del corazón de Dios. Moisés había recibido de Dios las tablas de la ley, mas por la idolatría tales tablas fueron destruidas. Y entonces, en consecuencia, Dios había mostrado su enojo contra el pueblo infiel. La idolatría es muy probablemente el pecado que enciende más la ira de Dios, de modo que le había dicho antes a Moisés: descenderá mi ira sobre ellos y los consumirá, mas haré de ti una nación grande. Escrito en Éxodo 32. Esto pudo ser una gran tentación para Moisés, pues él entonces se convertiría en un único patriarca como Abraham, Isaac y Jacob. Pero Moisés, en lugar de eso, optó por interceder por el pueblo de Israel, rogando perdón por su pecado de idolatría. Y dice Éxodo 32, entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Poderosa intercesión fue esta efectuada por Moisés. Con eso nos damos cuenta lo poderosa que es la proclamación, la alabanza y la adoración que se hace a Dios. Esto conmueve el corazón de Dios y Él puede mostrar su gran misericordia como nunca antes lo había hecho. Fue entonces la razón por la que Dios citó de nueva cuenta a Moisés para volver a escribir en las tablas de la ley, la cual en esta segunda ocasión fue escrita por Moisés. Pero lo más sobresaliente de esto, la respuesta de Dios, cuando Moisés alabó a Dios, proclamando su grandeza y adorando a Dios, en Éxodo 34 del 5 al 10. De ese modo nosotros, como Moisés, podemos subir a la cima del monte, a proclamar, alabar y adorar a Dios. La cima del monte, que es ese momento de clímax en nuestro encuentro espiritual con Dios. Debemos de hacerlo, buscarlo todos los días de nuestra vida. Por lo tanto, el objeto de este seminario es que como resultado de la alabanza a Dios, tengamos el crecimiento de esta maravillosa posibilidad de alabar a Dios y adorarlo con una convicción desde el fondo de nuestro ser. Dice el Salmo 150 que encierra las formas, motivos y razones de alabar a Dios. Alabad
a Dios en su santuario. Alabadle en la magnificencia de su firmamento. Alabadle por sus proezas. Alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Alabadle con son de bocina. Alabadle con salterio y arpa. Alabadle con panderos y danza. Alabadle con cuerdas y flautas. Alabadle con címbalos resonantes. Alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Aleluya. Alabar a Dios en el idioma original se escribe Halelu y también Ya, que es Jehová. Juntos los dos vocablos suenan Aleluya. O sea que la palabra que decimos aleluya, realmente estamos evocando el idioma hebreo en original que es Aleluya, que significa alabemos a Jehová.